Bienvenidos al curso de Tableau Desktop. En este video previo vamos a conocer qué es Tableau y cuáles son los diferentes productos que nos ofrecen para complementar nuestra plataforma de análisis de información. Estos son los temas que vamos a cubrir y vamos a comenzar comentando qué es Tableau. Tableau es un software para visualizar la información que nos permite conectarnos a diversas fuentes de datos de diferentes formatos, relacionarlas entre sí y crear las diferentes gráficas y posteriormente los dashboards o tableros de información donde podremos analizar nuestros principales indicadores. Se conoce como un software de BI rápido. Cuenta con excelentes visualizaciones, las cuales vienen predefinidas dentro de la herramienta y las puedes utilizar de manera natural o agregar algunos efectos que permitan que crees un dashboard específicamente con el diseño que tú estás planeando obtener. Es un software muy fácil de utilizar. La filosofía de Tableau es arrastrar y soltar. Y con ese principio vamos a ir construyendo los diferentes elementos que nos permitan hacer el análisis de nuestra información. Por eso se dice que la curva de aprendizaje de Tableau es muy corta, debido a que no necesitas ser un experto en algún lenguaje de programación específico para empezar a desarrollar ya algo con Tableau. ¿Y por qué es conveniente para nosotros utilizar Tableau dentro del negocio? ¿Por qué nos interesa aprender a utilizar este software? Bueno, lo que habíamos comentado anteriormente, es sencillo de utilizar y eso nos da la posibilidad de, una vez que nos familiarizamos con el área de trabajo, podemos empezar a realizar análisis, podemos conectarnos a nuestra información directamente y empezar a obtener las respuestas sin tener que esperar un determinado tiempo a que alguien más desarrolle, por ejemplo, el reporte para nosotros. Eso nos da la libertad de que si nosotros somos los usuarios de negocio que sabemos las respuestas que queremos obtener, vamos a poder conectarnos directamente a nuestra información y vamos a poder responder esas preguntas nosotros mismos. Y eso nos va a permitir descubrir diferentes puntos importantes dentro de nuestros datos. Pueden ser tendencias que no habíamos identificado, resultados positivos, áreas de oportunidad. Todas las preguntas que nosotros hayamos hecho, vamos a poder resolverlas directamente con nuestra información. ¿Y qué significa esto de directamente a nuestra información? Pues bueno, en Tableau te puedes conectar a diferentes fuentes de datos. Entre ellas se encuentran bases de datos, por ejemplo SQL Server o por ejemplo Oracle. Y el hecho de que nuestros dashboards estén conectados directamente a esas bases de datos nos permite programar actualizaciones de nuestra información. De manera que nosotros vamos a estar respondiendo estas preguntas directamente con la información que se tiene en la base. No tenemos que esperar 2 o 3 semanas a un desarrollo de un reporte, sino que ya que hicimos la construcción inicial de nuestro reporte, programamos la conexión de nuestras fuentes de datos y le decimos que se actualice, por ejemplo, diariamente en la noche para no afectar la operación de nuestro sistema. Y en la mañana vamos a llegar a consultar nuestro reporte con la información que se tiene directamente en la base de datos. Tableau se conoce como un software rápido y bonito. Rápido porque se puede conectar a millones de registros y estar respondiendo de manera aceptable en el momento en que vamos realizando algún filtro o simplemente desde el punto en el que estamos haciendo la construcción de nuestros reportes. Es bonito debido a que ya tiene estas gráficas previamente definidas que habíamos comentado y también trae ciertas paletas de colores ya definidas que combinan entre sí y nos da esa facilidad de utilizar estos diseños que ya vienen de base, o si nosotros ya tenemos claro el diseño o el objetivo al que queremos llegar, simplemente vamos personalizando las gráficas que nos incluye Tableau. Es muy flexible para esto y además nos permite que nuestros mismos datos los veamos de diferentes formas con estas diferentes gráficas que trae predefinidas.
Si queremos una tabla de datos como la que podemos obtener en Excel, podemos hacerla sin ningún problema. Si queremos analizar tendencias con una gráfica de líneas, podemos hacerlo a diferentes niveles de nuestra fecha. Puede ser por mes, puede ser diario, dependiendo de a qué nivel se tenga nuestra información. Y una de las partes más atractivas son los mapas. Podemos hacer un mapeo simplemente trayendo nombres de ciudades, nombres de estados. Actualmente también ya se pueden utilizar latitudes y longitudes específicas. Por ejemplo, si tenemos las ubicaciones de ciertos puntos de venta donde se distribuyen nuestros productos, podemos visualizarlos. O si tenemos las ubicaciones de nuestras diferentes plantas y queremos analizar cómo es el desempeño de cada una, podemos verlo en un mapa donde vemos la ubicación específica de cada planta. Y diferentes gráficas que vamos a ver a lo largo del curso. ¿Cuál es la misión de Tableau? Tableau espera ayudar a las personas a ver y entender su información. Y para esto tiene disponibles los productos que vamos a comentar ahora. Primero tenemos en el centro Tableau Desktop, que es el producto que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Con Tableau Desktop hacemos el proceso de conectarnos a la fuente de datos, crear nuestras gráficas, diseñar nuestros dashboards y publicar hacia diferentes plataformas. Tableau Desktop es nuestra herramienta clave para la construcción. Una vez que ya construimos algo y queremos compartirlo con otros usuarios, para eso podemos utilizar una de las dos plataformas de la parte superior. Tableau Server y Tableau Online son plataformas donde podemos publicar nuestros reportes o dashboards y a donde los usuarios se pueden conectar ya sea vía web en su computadora o utilizando la aplicación de Tableau Mobile en su celular o en una tablet, por ejemplo. Y ahí es donde va a entrar, obviamente con sus credenciales. Esto tiene especificaciones de seguridad. No cualquiera va a poder entrar a ver nuestra información. Lo tenemos que haber dado de alta previamente. Una vez que entra, puede interactuar con todo lo que nosotros hayamos programado de funcionalidades, de filtros, de datos que le hayamos abierto específicamente a ese usuario que está entrando. Y eso lo podemos lograr utilizando Tableau Server o Tableau Online. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Tableau Server es un servidor que nosotros instalamos dentro de la infraestructura de nuestra empresa, por lo tanto todos los temas de mantenimiento quedan de nuestro lado, pero la información jamás sale de nuestra red interna. Y Tableau Online es un servidor que le rentamos directamente a Tableau, por lo tanto todo el tema del mantenimiento queda del lado de Tableau, pero existe igual garantías de seguridad. Nadie va a acceder a ver nuestra información si nosotros no lo autorizamos. En estas plataformas se puede hacer toda esa configuración de seguridad, donde tú puedes agregar usuarios o crear grupos y a cada usuario agregarlo en un grupo específico, asignar permisos de quién puede ver qué carpetas, qué reportes, incluso los permisos pueden llegar a ser a nivel de datos. Y esto significa, si yo tengo, vamos a decir, por ejemplo, un reporte de mis ventas de todo el país, pero yo quiero que cuando entre el gerente de la región norte, solo vea la información de la región norte, que no pueda ver nada de la información del resto del país. Entonces podemos crear algo que se llama filtro de usuario, donde a esa persona o al grupo de la región norte le asignamos el permiso de ver específicamente esa información. Y no va a tener ninguna manera de ver el resto de los datos porque ya de entrada desde los datos lo dejamos filtrado para que el resto de la información no existiera para esa persona. Y así podemos, por ejemplo, construir un solo layout con nuestro reporte de ventas, un solo dashboard, y a cada persona darle la seguridad que le corresponde y no tenemos que estar haciendo un reporte para cada uno, ¿no? Un reporte para norte, un reporte para sur, no. Con uno solo simplemente definimos esta seguridad y ya lo tenemos disponible dependiendo de qué persona sea la que entre. Adicionalmente de estas plataformas tenemos en la parte inferior dos productos gratuitos. Tableau Mobile es esta aplicación que comentamos que se instala ya sea en un celular o en un iPad y a través de esa aplicación se accede a Tableau Server o a Tableau Online. Tableau Mobile es completamente gratuito, pero en el momento en que abrimos la aplicación nos pregunta a qué servidor queremos acceder para analizar la información. Otra herramienta gratuita es Tableau Reader. Tableau Reader es un
producto que nos permite abrir archivos de Tableau. Y si hacemos una analogía, por ejemplo, tenemos en Adobe Reader, tenemos la posibilidad de abrir archivos de formato PDF. Pero con Tableau Reader podemos abrir archivos de formato Tableau y al abrir esos archivos tenemos disponible también la posibilidad de filtrar, de dar clics, de ver diferente información, pero existe una limitante, no se pueden programar actualizaciones de datos ni se pueden establecer perfiles de seguridad. Entonces Tableau Reader no se recomienda para el uso del día a día empresarial, ya que volveríamos a caer en lo mismo de tener que estar manualmente actualizando los datos y mandándolos nuevamente por correo. Con Tableau Reader lo que se busca sobre todo es evangelizar, que se tenga un producto con el que le puedas mostrar a los demás cuál es la funcionalidad que se obtiene con Tableau, que vean el potencial de la herramienta y ya pues que establezcan de acuerdo a su estrategia si les gustaría más o si sería conveniente adoptar Tableau Online o Tableau Server. Y esos son los principales productos que tenemos disponibles de Tableau. Ahora vamos a comentar un poco más sobre Tableau Desktop, que es el producto que vamos a estar viendo en el curso. Dijimos que con Tableau Desktop hacemos toda la construcción de nuestras gráficas y tableros y los publicamos a otras herramientas. El primer paso para esta construcción es conectarnos a las fuentes de datos. Estas fuentes de datos pueden ser archivos de Excel, bases de datos relacionales, por ejemplo SQL o un Oracle, cubos de información como los de Microsoft, información que se tenga en la nube, por ejemplo Salesforce, Google Analytics o incluso ya se puede también Google Sheets. Una vez que nos conectamos a estas fuentes de información, que incluso entre ellas se pueden relacionar si tenemos alguna ID que nos permita hacer esta relación, construimos nuestras gráficas, diseñamos nuestros tableros y los publicamos a las plataformas que ya comentamos. Existe una plataforma más que también es gratuita, aquí la pueden ver, es Tableau Public. Tableau Public es una herramienta donde nosotros también podemos construir de manera muy similar a como construimos en Tableau Desktop, pero cuando guardamos nuestro trabajo hecho en Public, se guarda automáticamente hacia una plataforma web que nosotros la podemos acceder ahorita sin ningún problema, que es public.tableau.com, donde cualquier persona puede tener acceso a ver lo que construimos. Y si pueden ver lo que construimos, también pueden ver los datos que se utilizaron para construirlo. Entonces, Tableau Public no se recomienda a nivel empresarial, ya que cualquiera podría tener acceso a la información. Más que nada, Tableau Public se utiliza actualmente para compartir información que es de interés general, por ejemplo, temas de salud, temas de seguridad, temas del gobierno, encuestas de elecciones, temas del clima, historial de sismos en el mundo, el combate de la diabetes en el mundo, por dar algunos ejemplos. Ese tipo de información la podemos ver en Tableau Public, pero esta plataforma les recomiendo mucho que accedan cuando tengan oportunidad, ya que cuenta con una galería donde podemos ver lo que construyeron otras personas. Y además de verlo, podemos descargarlo y tenemos esta posibilidad de ver qué datos hay detrás, cómo construyeron esas gráficas y si hay algunas ideas que nos agraden para un reporte que nosotros estemos diseñando, podemos utilizarlas o podemos aplicarlas, ya que hayamos pues visto cómo se hicieron, ¿no? Adicionalmente, cuando hablamos de que tenemos un reporte ya publicado en las plataformas de Tableau Server o Tableau Online, todas las gráficas, todos los dashboards que hayamos publicado hacia allá se pueden exportar, ya sea en formato Excel, en formato PDF, en datos para utilizarse como parte de Access. Y existe un punto más que es una suscripción. Una suscripción significa, si para ti, usuario final, hay un reporte que te interesa estar analizando constantemente, vamos a decir que yo soy el gerente de ventas de la región norte y yo todos los lunes a las 8 de la mañana necesito visualizar cómo van mis vendedores para ver cuál va a ser mi estrategia de esta semana. Entonces, yo identifico mi reporte de ventas que está publicado en mi Tableau Server, vamos a decir por ejemplo, y le doy clic al botón de suscribir y le pongo este horario, lunes a las 8 de la mañana.
Entonces, todos los lunes a las 8 de la mañana me va a llegar un correo con una captura de pantalla de este dashboard donde viene esta información que a mí me interesa analizar, y si por alguna razón yo necesito aplicar algún filtro o analizar algo más a profundidad, en la parte inferior del correo va a venir una liga que me va a mandar a Tableau Server, donde ya voy a poder hacer esa interactividad. Pero de entrada ya voy a tener este dato dentro de mi correo, donde pues yo puedo ya partir de ahí para tomar decisiones. Esas son las suscripciones y solo están disponibles cuando tenemos esta plataforma de Tableau Server o Tableau Online. Vamos a analizar las pantallas principales de Tableau, que es el área donde vamos a estar trabajando en la construcción de nuestras gráficas. Cuando abrimos Tableau, esta es la pantalla principal que nos aparece. Del lado izquierdo tenemos todas las conexiones que podemos utilizar, los diferentes formatos ya sea de archivos o bases de datos que podemos utilizar. En la parte de la derecha tenemos acceso a diferentes recursos gratuitos y ejemplos, incluso viene ahí un acceso hacia Tableau Public. Y también vamos a ver una sección de videos gratuitos que nos mandan a la página de Tableau, donde ustedes pueden sin ningún problema y sin ningún costo visualizar videos sobre diferentes temas, por si hay algún punto que se nos olvide dónde estaba la opción o cómo se realizaba esa funcionalidad, ahí lo podemos consultar. En la parte de en medio vamos a tener los libros que vamos a haber abierto recientemente. Si no habíamos abierto nada en Tableau, esta sección va a estar vacía, no hay ningún problema. Vamos a ver ahora el área de trabajo de Tableau. Del lado izquierdo vamos a ver una sección que cuando acabamos de abrir Tableau nos dice conectar a datos. Pero en esa parte vamos a ver la lista de las diferentes fuentes de datos a las que nos vamos a ver conectado para trabajar dentro de nuestro archivo. Nuestros datos se van a dividir en las dos secciones de la parte inferior, dimensiones y medidas. Y es importante tener claro qué significa que nuestro dato esté en un rol de dimensión o en un rol de medida. Las medidas son todos los datos numéricos o todos nuestros indicadores, todos esos datos que nosotros necesitamos aplicarles diferentes operaciones, ya sea sumarizarlos, promediarlos, obtener máximos, mínimos, todo ese tipo de información la debemos tener en medidas. Tableau hace esta asignación automáticamente, entonces si ustedes tienen una columna que incluye puros datos numéricos, es muy probable que por default la asigne en esta sección de medidas. Pero sin ningún problema la podríamos arrastrar hacia dimensiones y cambiaría su rol en caso de que esta asignación no fuera lo más conveniente para el análisis que vamos a realizar. Y en dimensiones vamos a tener todos los aspectos a través de los cuales queremos analizar nuestras medidas. Estos por lo general van a ser datos de texto, fechas, ubicaciones geográficas, en algunos casos pueden llegar a ser datos numéricos también, ¿por qué no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que tenemos un Excel que contiene 3 columnas. El nombre del cliente, la fecha en que le vendimos y el monto de la venta que le hicimos al cliente. Esas 3 columnas se dividirían en estas secciones, dimensiones y medidas. Dijimos que las medidas eran todos los campos numéricos. En estas 3 columnas que acabo de mencionar, nuestro campo numérico sería el monto de ventas que le dimos al cliente, porque nosotros ocuparíamos saber la suma de las ventas por cliente o el promedio de ventas por mes, por ejemplo. Entonces, en medidas nos gustaría ver esta parte del monto de ventas. Y en dimensiones vamos a querer visualizar los otros dos datos, el nombre del cliente y la fecha del cliente, para poder estar utilizando esas dimensiones para analizar nuestras ventas. De esta manera vamos a poder ver las ventas por cliente, las ventas por fecha, las ventas diarias, diferentes perspectivas que queramos tomar. Vamos a decir que a estas 3 columnas del Excel le agregamos una columna más, que sea el código postal de nuestro cliente. El código postal de nuestro cliente es un dato numérico. Es probable que Tableau, al visualizar o al identificar que es un dato numérico, lo asignara a la sección de medidas. Pero si utilizáramos el dato del código postal como una medida, podríamos ver sumas de códigos postales, promedios de códigos postales. Y esa es una información que no nos agrega ningún valor. Por lo tanto, este código postal, en caso de que nos lo asignara a la sección de medidas, sería conveniente arrastrarlo a la sección de dimensiones. De esta manera vamos a poder ver por cada código postal
por ejemplo, cuál fue el monto de ventas que se tuvo en cada una de esas ubicaciones. Además de estas secciones, vamos a ver que tenemos diferentes opciones del lado derecho que se conocen como estantes. Tenemos el estante de columnas, de filas, páginas, filtros, el estante de marcas, y si lo activamos podemos tener el título y el subtítulo visualizados en nuestra pantalla. Todos nuestros datos que tenemos del lado izquierdo los podemos arrastrar hacia el lado derecho, y al irlos arrastrando del lado derecho se va a ir formando nuestra gráfica en la sección de en medio. Dependiendo de hacia dónde vayamos arrastrando nuestro dato, es el rol que va a ir tomando y es la forma en que va a editar o a modificar la gráfica que vayamos construyendo. En la parte de en medio se va formando nuestra gráfica de acuerdo a donde hayamos posicionado nuestros datos, y del lado derecho vamos a tener un botón que dice mostrarme. Ese botón de mostrarme nos permite seleccionar alguna de las gráficas que ya vienen ahí predefinidas, y si nos damos cuenta hay algunas gráficas que vienen en un color más vivo y otras que vienen como deshabilitadas. Esto significa que las gráficas del color más vivo son las que Tableau nos sugiere utilizar de acuerdo a las mejores prácticas de visualización, tomando en cuenta los tipos de datos que ya arrastramos a ciertas secciones de nuestra gráfica. Y las que vienen en un color más gris o deshabilitado son las que no nos sugiere todavía por el tipo de información que estamos visualizando. Por ejemplo, vamos a ver aquí en este ejemplo que la gráfica de líneas viene deshabilitada. Si nos posicionamos sobre el cuadrito de gráfica de líneas, en la parte inferior nos va a decir que la gráfica de líneas requiere una fecha para que nos la sugiera. Entonces, si no ponemos una fecha, no nos va a permitir seleccionarla de aquí del lado derecho. Eso es porque, pues cuando queremos visualizar una tendencia o ver así a través del tiempo cómo ha ido cambiando nuestra información, lo más conveniente es utilizar una gráfica de líneas, por eso la sugieren esos casos. Otro punto importante que también vamos a ver es del lado izquierdo la sección de filtros. Cada que nosotros queramos darle la posibilidad al usuario de cambiar la perspectiva o el dato que está analizando, ya sea cambiar la región que está viendo, cambiar el año que está viendo, cambiar a través de alguno de los diferentes columnas que traemos en nuestra información, ese dato debemos arrastrarlo del lado izquierdo hacia el cuadro de filtros, y eso nos va a permitir mostrar posteriormente un botón donde vamos a tener esa interactividad. En la parte inferior vamos a ver la sección de marcas, que la sección de marcas es de suma importancia, ya que ahí vamos a poder editar de manera general para nuestra gráfica, ya sea el color, cambiar a que todo sea azul, por ejemplo, o el tamaño, decir que todas mis barras necesito que sean más anchas, por ejemplo. Pero además de un cambio fijo, también podemos condicionar que, por ejemplo, el color cambie de acuerdo a el resultado que estoy teniendo en mi columna de suma de ventas, ¿no? Entonces mis datos del lado izquierdo también los puedo arrastrar a cualquiera de esos cuadros que veo en la sección de marcas, y eso nos va a permitir darle un plus a la gráfica que estamos mostrando. A lo largo del curso vamos a irnos familiarizando con cada uno de ellos para entender cuál es el rol o cuál es el cambio específico que vamos a visualizar al utilizar cada uno de esos cuadros. En la parte superior tenemos una barra de herramientas con diferentes opciones básicas, como deshacer lo que acabamos de realizar, que sería equivalente al control Z, guardar, agregar una nueva fuente de información, hacer una nueva pestaña para hacer una nueva gráfica, duplicar nuestra pestaña actual, borrar la información, pausar la actualización de la base de datos. Podemos también cambiar el contenido de lo que tenemos en columnas y filas, ordenar nuestros datos, activar una etiqueta que nos da el número de lo que estamos representando, por ejemplo, en una gráfica de barras. Diferentes opciones que vamos a ir también comentando a lo largo del curso, pero es importante que ubiquemos esa barra de herramientas porque también va a ser de mucha utilidad. Y ahora, cada que vayamos arrastrando nuestra información hacia el lado derecho, vamos a ver que se forman diferentes cápsulas, y cada una de estas cápsulas, donde viene el nombre del dato que jalamos, tiene o puede llegar a tener algún icono que nos permita diferenciar que se le está asignando cierta funcionalidad. Por ejemplo,
van a ver que algunas cápsulas son azules y otras son verdes. Los azules se conocen como datos discretos y por lo general van a ser sus dimensiones. Un dato discreto pues es algo que su información es como un dato muy puntual, por ejemplo, los nombres de los clientes, los nombres de los productos, el código postal, todos esos pueden ser datos discretos. Y un dato continuo, que es este de color verde, es un dato que puede tener un rango infinito de valores y por lo general van a ser sus medidas. Todo lo que ustedes quieran sumarizar, promediar y demás va a aparecer en color verde. Todo lo que aparece en color verde nos va generando la gráfica en sí. Si yo veo un dato en color azul, si yo pongo un dato discreto, nos va a dar, por ejemplo, si veo el nombre del cliente, me va a dar la palabra con el nombre del cliente. Pero si quiero ver la venta como una barra, tengo que colocar la venta y que se vea en color verde para que sea continuo. De igual manera, conforme vayamos avanzando en los ejercicios, vamos a ir notando esa diferenciación. A nuestros datos les podemos agregar un orden, que puede ser un orden descendente, y al asignar ese orden le va a aparecer un icono del lado derecho, donde las barritas nos indican si el orden es ascendente o descendente, o si no tenemos estas barritas significa que no hay un orden asignado. Y el orden que toma por default Tableau para mostrar la información es alfabético. También podemos encontrar en algunos casos este triángulo, y el triángulo es específicamente en campos numéricos. Ese triángulo significa que a ese campo se le aplicó un cálculo de tabla rápido. En Tableau nosotros podemos hacer operaciones para obtener nuevos indicadores, por ejemplo, pero hay ciertas operaciones básicas que Tableau ya tiene identificadas como que son de uso común por los usuarios. Vamos a poner varios ejemplos: el total acumulado hasta la fecha, el porcentaje del total que representa la venta de ciertos productos, la diferencia entre lo que vendí este mes contra lo que vendí el mismo mes del año pasado. Todos esos cálculos básicos, Tableau ya los tiene disponibles dentro de una sección de cálculo de tabla rápidos que nos permite aplicarlos simplemente con clic derecho y unos cuantos clics. Una vez que se le aplica uno de esos cálculos a un campo, le va a aparecer este triangulito. Aquí podríamos saber, por ejemplo, que la ganancia no está viéndose al nivel de, por ejemplo, la ganancia de este mes, sino que podría ser la ganancia acumulada de lo que va del año. Ese es el cálculo de tabla rápida. Una funcionalidad más con la que contamos en Tableau son las jerarquías. Cuando asignamos una jerarquía, a nuestro campo del lado izquierdo le va a aparecer un más o un menos dependiendo del nivel en el que estemos viendo la información. ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía nos permite navegar desde lo general hasta lo particular, ir haciendo lo que se conoce como drill down de nuestra información. Una jerarquía típica podría ser ver las ventas nacionales a nivel de todo nuestro país, por ejemplo. Y si quiero que el país se divida en los diferentes estados, le puedo dar clic a este símbolo de más que va a aparecer del lado izquierdo. Se abre el siguiente nivel, que serían los estados, y en lugar de desplegarme una sola barra por todo el país, me desplegaría una barra por cada estado. Si quiero todavía más detalle, todavía voy a tener un más ahí en el estado y puedo bajar a nivel ciudad. Si me quiero regresar hasta el nivel país, el país ahora va a tener un símbolo de menos, le puedo dar clic a ese símbolo de menos y volvemos a tener una sola barra para las ventas nacionales. Eso es la funcionalidad de la jerarquía, que igual la vamos a aplicar en un ejercicio más adelante. Vamos a ver ahora el tema de las fuentes de datos. Cuando nos conectamos a una fuente de datos del lado izquierdo, nos van a aparecer, por ejemplo, si fuera un Excel, las diferentes pestañas del Excel que puedo utilizar. Si fuera una base de datos SQL, las diferentes tablas o vistas que puedo utilizar. Esas pestañas o esas tablas yo las voy a ir arrastrando del lado izquierdo hacia el lado derecho a esta sección, donde igual nos van a ir apareciendo como diferentes cápsulas con los nombres de las pestañas o tablas que esté utilizando, y en la parte inferior me va a ir saliendo una vista previa de la información a la que me estoy conectando. Esto sería, en el caso del Excel, como irnos a abrir el Excel y ver el contenido del Excel en sí. Aquí yo puedo ir identificando que mi conexión la estoy haciendo de manera correcta y que el resultado que estoy obteniendo de mis datos es el esperado. Puedo identificar aquí los nombres de las columnas, el tipo de dato que Tableau le asigna automáticamente. Si quiero cambiarlo, puedo hacerlo desde este paso o más adelante, no hay ningún problema.
Y una vez que ya programé toda mi conexión de mi información, ya puedo proceder a la parte de lo que es la construcción en Tableau. Ahora es importante conocer cómo se organiza el contenido en Tableau para ir entendiendo conforme vamos trabajando. Primero, vamos a tener libros de trabajo. Un libro de trabajo es en sí todo el archivo de Tableau donde yo voy a trabajar. Dentro de ese archivo de Tableau yo puedo tener diferentes pestañas en la parte inferior, donde cada pestaña puede ser una vista o una hoja de trabajo o una gráfica individual. En Tableau tenemos que ir creando nuestras gráficas de forma independiente en cada una de esas pestañas y posteriormente ya las puedo combinar en dashboards, por ejemplo. ¿Qué es un dashboard? Un dashboard es dentro de una sola pantalla, coloco varias gráficas y agrego ya sea algunos filtros o alguna interactividad que me permita analizar de manera integral el proceso de negocio en el que me estoy enfocando. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero analizar las ventas de mi empresa. Entonces, yo sé que es importante ver la tendencia de las ventas a través del año, a nivel mensual y comparado contra el año anterior. Entonces, puedo hacer esa gráfica y además necesito ver cuáles son mi top 10 de clientes. Entonces, en una pestaña aparte, hago una gráfica donde coloco ese top 10 de clientes. En otra pestaña aparte puedo hacer, por ejemplo, la gráfica donde vea cómo ha ido la venta de cada uno de mis vendedores contra el presupuesto que tenía. Ahí tengo 3 gráficas, pero a mí me interesa que esas 3 gráficas se vean en una sola pantalla. Por ejemplo, por si yo le quiero dar clic a un vendedor y ver cuál fue su tendencia de ventas de este año en los diferentes meses contra el año anterior. O darle clic al vendedor y ver cuáles son los clientes a los que está atendiendo, cómo le ha ido vendiendo a cada uno de ellos, o cuánto les vendía el año pasado a esos clientes y ver si estamos por debajo, por encima. Todo este tipo de interactividad se logra combinando ya nuestras gráficas en dashboards. Y adicionalmente a los dashboards tenemos las historias, donde en una historia podemos crear algo muy similar a una presentación de PowerPoint, donde vamos a tener algo parecido a las diapositivas, que van a ser puntos de la historia, y en cada uno de esos puntos de la historia yo puedo colocar ya sea una gráfica o un dashboard completo, y yo puedo ir mostrando un análisis que me lleve a cierta conclusión, por ejemplo, o puedo ir mostrando todas estas diferentes perspectivas del análisis en cada pestaña y poner mis conclusiones, compartir esto y asegurar que la persona que abra este archivo pueda ver todo desde la misma perspectiva que yo lo analicé y pues le quede claro cuál fue el proceso que seguí para llegar a cierta conclusión. Esos son los diferentes contenidos que podemos tener dentro de Tableau. Pero también podemos tener diferentes formatos de archivos. Cada uno de esos formatos también es importante que sepamos qué significan. Por ejemplo, nuestro libro de trabajo de Tableau lo podemos guardar con 2 formatos distintos. Uno es con la extensión TW y otro es la extensión TWX. Un archivo con extensión TW es un archivo de Tableau que no lleva los datos. Es decir, si yo construyo algo en Tableau y lo guardo como TW, cuando se lo pase a mi compañero analista en otra computadora, en el momento en que lo abra, lo primero que le va a preguntar es ¿dónde está el Excel, por ejemplo, que usaste para construir estas gráficas? Si no le comparto el Excel, no va a poder abrirme el archivo y no va a poder ver lo que yo le estoy compartiendo, lo que yo construí, ni va a poder construir nuevas cosas ni complementarlo. El otro tipo de formato que tenemos es el libro de trabajo empaquetado, que es la extensión TWX. Ese libro de trabajo empaquetado lleva incluidos los datos. Es decir, si yo a este mismo compañero analista ahora le paso el archivo con extensión TWX, cuando lo abra, aunque yo no le haya compartido el Excel, no le va a preguntar por ningún archivo y él va a poder ver sin problemas lo que yo construí. Incluso si él quiere agregar nuevas gráficas, puede hacerlo porque ya lleva incluida esta fuente de información a la que yo me conecté. Entonces, TW no incluye los datos, TWX sí incluye los datos. Otras 2 extensiones de archivos que vamos a ver cuando trabajamos con Tableau es los extractos de datos, que es el .tde. Cuando nos conectamos a la fuente de información podemos decidir si leer directamente del archivo, vamos a decir por ejemplo el Excel,
que leamos directamente de ese Excel que tengo en mi computadora o crear un extracto. Un extracto es como una basecita de datos de formato Tableau que incluye una foto de la información que tengo en este momento, por ejemplo, en ese archivo de Excel. Y se guarda con esta extensión, ¿no? TDE. Así como cuando guardamos el Excel tiene cierta extensión, esta basecita de formato Tableau tiene esta extensión de TDE. Un extracto posteriormente, ya que estamos trabajando con Tableau Server o Tableau Online, lo podemos programar para que se esté actualizando y no quiere decir que nuestra información se vaya a quedar fija siempre a esta foto que tomamos ahorita, ¿no? Si yo lo programo que se actualice diariamente a las 8 de la mañana, diariamente se va a estar yendo a leer otra vez el Excel y cargando la información y nos lo va a mostrar sin problemas. Otra extensión que podemos ver es el TDS. TDS es una fuente de datos que nosotros publicamos en Tableau Server, por ejemplo. Al publicar una fuente de datos en Tableau Server, le estamos dando la posibilidad a diferentes usuarios que cuenten como con el perfil de desarrollador en Tableau, a que se conecten a esa sola fuente de información y vamos a decir que tengo 7 analistas que desarrollan diferentes cosas del tema de ventas, pero pues todos ocupan leer la misma base de datos. Entonces yo publico esta base de datos y ellos se conectan directamente. Y así tengo una sola vez publicada mi base de datos y le programo estas actualizaciones nada más una vez. Y tengo a más de una persona leyendo de esa información que ya va a estar 100% actualizada con la programación que yo voy a ver configurada. Esos son los archivos de Tableau. Adicionalmente en esta presentación les incluimos algunos recursos de ayuda que les pueden servir en su día a día, en su trabajo con Tableau. Tenemos la ayuda en línea, los videos de capacitación gratuitos y esta galería de Tableau Public que ya habíamos comentado. Esta presentación la van a tener disponible sin ningún problema el día del curso. Muchas gracias por su atención. Los vemos pronto para iniciar su curso de Tableau con EgosBay.